Hola, hola, ¿cómo va? Gracias, 9. Gracias, Rosario. Buen fin de semana, un beso a los niños. Gracias. Bueno, vamos a pensar en voz alta. Lopecito ya parece que cantó. ¿Fue al convento o no? ¿No? Está con Stornelli, ¿no? ¿La monja? Qué película, ¿eh? Qué película. Alejandro... Hola, ¿cómo le va, doctora? Muchas gracias por venir, ¿eh? Al Muchas contrario, gracias por la venir. invitación. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted, Hernán? ¿Bien? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien. ¿Cómo está usted, Trota? Todo muy bien, ahora sí. Bueno. Juntos vamos a... Le voy a pedir que me ayuden a pensar en voz alta dónde estamos, ¿no? Alejandro, ¿qué habíamos pensado? Mariana Walsh, ¿qué habíamos pensado? Ah, bueno, ¿dónde la tiene? ¿Dónde tiene la foto? Recién alguien quería hablar. Ahí está. Uy, eso tiene muchos años, ¿no? Esa imagen. La ciega. ¿Es ciega? Y tiene los ojos tapados. La justicia tiene ojos tapados. Y un platillo. Una balanza, mejor dicho. Claro, Una para balanza. mantener el equilibrio, porque se supone El que debe ser- equilibrio. Y ella ciegamente mantiene el equilibrio. atiende al equilibrio de la balanza. Se ponen los venga, argumentos venga, de un venga lado acá, y del director. otro. Venga, vamos a escuchar a la doctora que de esto sabe un montón. Y ella intenta el equilibrio. Debe tender, ¿no? Sí. Qué difícil. También debe es ser cierto eso, ¿no? que en esto, digamos, en una situación en que hubiera igualdad de iniciativa, digamos, al comienzo, al inicio, si todos fuéramos iguales realmente, pero como no lo somos No lo todos, somos iguales. no todos tenemos las mismas oportunidades, No. le toca a la justicia también nivelar a aquellos más vulnerables en función de que puedan acceder a sus derechos para poder... Yo digo, desde que el hombre convive con el otro hombre, y son un montón, había que marcar reglas de juego. La religión hizo lo propio, los mandamientos, todas esas No cosas. hay forma de convivir sin regla de juego. No hay forma de convivir Sí, si bueno, no hay regla de juego. sí, por supuesto. Es la ley del más fuerte, pero eso no es una convivencia Claro, pacífica. no es convivencia, claro. El garrote es otra cosa. Claro. ¿La plata tiene algo que ver en la convivencia, Olmos? Naturalmente, especialmente en este momento en la justicia, donde si uno tiene determinado poder económico puede accionar de una manera y si no lo tiene de otra. Ah, mira. Y digo, hay que saber leer y escribir, Trota, para que más o menos alguien lo considere en el montón. Los otros días yo debatía con un importante dirigente chileno, ¿Ah? ¿no? Y él me llamaba a la reflexión algo que deberíamos tener presente en la Argentina y América Latina. Yo creo que hoy parte de la dirigencia política latinoamericana sufre lo que han sufrido gran parte de los latinoamericanos pobres, que es una justicia injusta, ¿no? Entonces, Digo, en el reparto, en la distribución, en no, en el ejercicio de la justicia. en el ejercicio. En el ejercicio de la justicia, porque si nosotros vemos, tenemos un sistema judicial en Sí. América Latina, Sí. ¿no? Que atiende a las personas muchas veces según el nivel de ingreso, según el estatus social, ¿no? Entonces, hoy vemos que hay muchas personas en América Latina que son perseguidas por la justicia de manera, muchas veces rozando absolutamente lo ilegal, Sí. ¿no? Pero debemos ser conscientes que durante mucho tiempo, Sí. ¿no?, los sectores más vulnerables de Sí, nuestra claro, sociedad sí, claro. han sufrido la persecución muchas veces por parte de una justicia injusta. ¿Qué cosa? Ayer estaba hablando yo con el embajador del Japón que me estaba contando que van a modificar su constitución. Y le digo, ¿por qué? Y bueno, nosotros perdimos la guerra, los del norte la escribieron, nosotros acatamos. Y nos dimos cuenta que nuestra convivencia es diferente a la de aquel pueblo que un día, además de 2 bombas, nos organizó. Digo, ¿quién organiza que esto está bien y esto está mal? Eso tiene que salir del consenso. Una constitución es un pacto de consenso. Y si es un pacto de consenso sobre la base de los derechos básicos que deben estar garantizados. ¿Y los códigos también se escribieron así? Ahí yo vi que No, el no, no, presidente los va... códigos
Los No. códigos no necesariamente, no. necesariamente, porque incluso los códigos son leyes modificables, Ahí el presidente necesariamente va a anunciar el modificables. nuevo código. Pero postergaron la presentación del nuevo Código Penal. Está en carpeta en Cámara de Diputados con media sanción del Senado una modificación al Código Procesal Penal que hace rato que ya tendría que estar Actualizado. que tendría que estar cumpliéndose. ¿Y por qué no lo quieren? ¿Porque se hace una justicia a medida? El nuevo Código Procesal Penal cambia el eje del poder de investigación, traslada la investigación a los fiscales y aparta a los jueces de la posibilidad de investigar en la justicia federal. ¿Está bien o está mal eso? Es perfecto. Es perfecto. Es perfecto, porque el juez, que es el que juzga, no puede hacer la prueba. De momento. En estos días estamos viendo que un juez determina. Claro, los jueces hacen la prueba y después la juzgan. Es raro eso. Y este es el sistema viejo. Yo digo, digamos. la figura del arrepentido estos días es la figura, se ha constituido en la figura. La figura del arrepentido que nosotros estamos viendo a través de los medios no es estrictamente lo que la ley dice que es la figura del arrepentido. ¿Por qué? Y Enséñeme. ¿Por qué? le faltan algunos complementos, como por ejemplo, informar a la Comisión Bicameral del Congreso cuál es el pacto al que se ha arribado para que la Comisión lo valide. Eso lo tiene que hacer. Eso lo tiene que hacer el fiscal, sí. Y no lo hace. Y todavía pareciera que esto no ha avanzado en ese sentido. Se cuenta todas cosas a medias. El tema de la deuda externa, usted sabe un montón de eso. Cada día no solo la pelota de la deuda se hace más grande, sino la plata argentina se hace cada día más chiquita. ¿Por qué? Lo que pasa, Horacio, yo hace poco terminé de leer un libro de Carlos Nin, Un país al margen de la ley, Mira. donde muestra lo que ha sido la Argentina durante décadas, ¿no es Claro. cierto? Y claro, el tema de la deuda y todo lo que estamos viendo últimamente tiene que ver con una forma de ver las cosas. Sí. Y aunque esto pueda parecer un poco duro, un presidente que defiende a un delincuente, que se hospeda en la estancia de un delincuente y que el sistema judicial hace todo lo posible para que ese delincuente, llamado Lewis, siga usufructuando un campo comprado ilícitamente, Sí. esto ya nos da la pauta de cómo conceptúan la justicia ellos. Bueno, esto que decía Matos, hola Matos, gracias por venir. Lo que decía Trota a propósito de justicia para algunos y no para justicia otros. para otros. Claro. Difícil, ¿no? Además, yo creo que en este momento la justicia únicamente está tratando de enjuiciar a los funcionarios del gobierno que se fue, pero no a los de este gobierno. Y en mi caso personal puedo decirlo, lo he denunciado a Aranguren, a Macri, ¿Usted? a Frigerio, exacto. Es decir, a un montón de funcionarios. ¿Y eso avanzó? Y no, están ahí paradas las causas. ¿Y de qué los acusó? Bueno, ¿O de qué los acusa? violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública. Pero claro, primero nos llamaron a ratificar en algunos casos, Mira. 8 o 9 meses después de iniciar la denuncia. Y ante insistencias nuestras para que nos citaran. Claro. Y después, cuando uno va y ratifica, un interrogatorio seguramente a qué interés estamos respondiendo por denunciar a esta gente del gobierno, ¿no? Yo recién le preguntaba a Olmos Gaona el tema de la deuda. Estamos complicados, ¿no? Hoy alguien me decía, Horacio, en cualquier momento default. Le dije, no, sos muy exagerado, che. Sos muy exagerado, le decía a un amigo que algo conoce, pero usted sabe un montón. ¿Cómo viene, hermano? No, el tema de la deuda, bueno, acá tengo un especialista como Alejandro, Sí, claro. justamente, pero digo, lo que están proyectando para fin de año es justamente llegar al 82% del PBI. ¿Y eso qué significa? Eso significa que la riqueza que se genera en un año o el crecimiento económico De todo que un país. de todo el país, o sea, todos los nuevos bienes y servicios, 82% representan deuda. Es deuda. Es deuda, pero digo, pensando que se pagan intereses de la deuda. Debe haber alguna parte de vencimiento de capital. El tema es cómo no se planificó la cantidad de dólares cuando se tomó la deuda. ¿O se favoreció a algunos amigos? Me parece que fue más que nada negocio de las comisiones de la banca extranjera. Si ves el bono a 100 años, vas a ver 4 bancos principales Claro, de la para banca algunos extranjera. que trabajó el que está hoy en Central. Exactamente. Digo, cuando escuchamos esto, Trote, yo sé que hoy hubo un abrazo
en Quilmes, hubo otro abrazo en Berazategui, universitarios que quieren que no se cierren universidades públicas. ¿Cómo es eso? Porque mientras se sigue pagando o nos seguimos endeudando, a la educación pública la dejamos ahí nomás. Yo creo que parte de lo que está viviendo Argentina es sofisticar ciertas políticas privatizadoras de nuestra realidad y que se vinculan también a mercantilizar derechos, ¿no? Que cada uno vale lo que cada uno puede pagar, ¿no? Sí. Y entonces ahí lo vemos como yo no creo que este gobierno cierre universidades, digo, no tiene esa capacidad. Lo que termina haciendo es desfinanciando a las universidades. Claro, este es un si yo gobierno... digo, si yo tengo enfermos en terapia intensiva, yo no los voy a ahogar ni asfixiar, pero no le doy lo que tienen que dar, inevitablemente. Es un gobierno que no, por poner un ejemplo, no va a tener el consenso social porque hay una memoria colectiva y un aprendizaje que no se puede privatizar Aerolíneas Argentinas. No. Pero ¿qué hace el gobierno? Privatiza los aires. Claro. ¿No? Entonces, Claro, te hace es una- flybondi y, por ejemplo, y a vos no te da bola. Lo que hay, hoy también alguien me dijo, mira, la idea es devaluarla a la aerolínea de bandera y después ellos la van a comprar por 2 pesos con 50. Esa es un poco la sofisticación de esta vuelta de las políticas que vivió América Latina y Argentina en particular en los 90, que termina siendo una discusión. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cómo rompemos los desequilibrios que genera el mercado? Y si la política va a liderar una construcción social, ¿no? Una construcción colectiva, o si la política se subordina al capital financiero, al sistema financiero y a un rey del mercado que parece lo que está ocurriendo hoy en día. Alguien me dijo el otro día, yo dije, bueno, mira, yo no sé lo que... Unos acusan a otros, uno va, acusa al otro. Digo, ¿no estaban los dos de diferentes lados del mostrador? Porque dicen una cosa y después el tipo se va. ¿Cómo es eso? Me dice, no, no te equivoques. La mesa es redonda acá. Ah, la mesa es redonda. Es raro. Entonces todos tendrían que estar guardados. ¿Cómo es eso? La causa está en secreto. La causa está Lo en que secreto. sabemos de la causa es lo que aparece en los Estamos diarios. hablando de lo que dicen los cuadernos. Exactamente, de la causa de los cuadernos. Que vaya a saber cómo tienen información los periodistas de lo que pasa en una causa que está en secreto. Es raro. Pero de cualquier manera lo que sí se puede advertir claramente es que hay gente que queda detenida y después de Ahí. que declara recupera su libertad. Y Es entonces raro. esta detención previa a la declaración pareció ser condicionante de esa declaración. Es clarísimo lo que dice. Y esto tendría que ser al revés. Es un poco sospechoso, ¿no? Porque uno tendría, el investigador tendría que tener las pruebas Sí. para después hacer la imputación y no detener para obtener pruebas. Claro, es una mala película de Netflix. Es una mala película de Netflix. Sí, es una película que atrasa como un siglo. Yo digo, ¿alguna vez usted con fotocopias juzgó a alguien? No, claramente no. Claramente De no. cualquier manera, el cuaderno tampoco es prueba ineludible. Ah, no. Y tampoco lo hubiera sido, porque Porque lo finalmente quemó ahí en el quincho. qué sé yo. el cuaderno lo escribe una persona a partir de lo que dice que sabe, A partir de lo que dice que sabe. ¿no? Él dice que pasó tal cosa, tal Alguien otra. dice que habla como Todo eso Monzón hay que y escribe como corroborarlo. García Márquez. Es raro también eso. Es raro. Es raro. Sin corroboración objetiva, Es decir, yo puedo decir, en esa copa había licor. No, pero en esa copa hay agua, hay que comprobarlo. Hay que vaciar la copa, saber si hay rastros de licor. por ejemplo. Qué rico un licorcito, ¿no? Antes de un desayuno. Pero digo, ¿todo el mundo está sospechado, Gaona? Yo creo que acá todo es muy selectivo. Muy Y selectivo. te voy a dar un ejemplo. A ver, El fiscal Delgado, que está investigando el soterramiento del Sarmiento, vi tu escrito, contame eso. y ha investigado lo de Odebrecht, Sí. y fundamentalmente la asociación Odebrecht-Calcaterra. Claro, claro. Ese periodo de Lo tiempo, limpiaron. ese periodo de tiempo de la intervención de Calcaterra, misteriosamente en los cuadernos no figura, porque los cuadernos terminan en el 2010
y vuelven a empezar el 2013, por un lado. Es muy lindo. Y por otro lado, es muy lindo. a Delgado le han armado 3 causas penales Sí. para tratar de apartarlo de los procesos, porque en uno de los casos ya lo han llamado a declaración indagatoria, él ha hecho una serie de recursos, pero el otro día hablando con él pensaba que lo iban a citar, de ahí el procesamiento, y claro, es muy difícil que un fiscal procesado pueda seguir actuando. Esa es la idea que tienen de que uno de los pocos fiscales que en este momento Sí. puede decir y hacer cosas y hay que limpiarlo porque Y lo corrieron. estamos investigando a la familia del presidente. Yo digo, un día como hoy moría San Martín. Fue enorme San Martín, ¿no? Fue grande San Martín. Se peleó con Rivadavia. Rivadavia no quería que él venga acá. Rivadavia era Buenos Aires, eran los británicos. ¿Quién era Rivadavia? Rivadavia tenía quizás una mirada contradictoria a los valores que tenía San Martín en aquel entonces. Era la contracara. En parte era la contracara, era San Martín con su mirada más de la patria grande, ¿no? de lo que fue también su propio decisión de irse al exilio, de no participar inclusive de las todas internas. estas disputas internas que llevaron a que una Argentina no pueda constituirse como nación federal por muchísimas décadas, ¿no? Y creo que es una parte, ¿no?, que demuestra lo que fue el compromiso de San Martín, no solo con la libertad, sino no el San Martín militar, sino el San Martín político. Ese es el que a mí más me ¿no? interesa. Que ese es, y uno ve lo que fue, no solo cruzar los Andes, sino también lo que fue su rol No, eso me encanta. en el Perú, ¿no?, como jefe de Estado. El en su anticipo del 9 de momento. julio para poder ir al alto. Genial. Genial, digo, 200 años. Recién me dijo un compañero allá, volveme al daguerrotipo, Marcos, que un día se quedó mirando el daguerrotipo. Le digo, para aquellos que a lo mejor no tienen idea, es el origen del origen del origen de la foto. Y está la huella del que le sacó la foto, que es un francés. Es muy interesante, porque en esos químicos, bueno, este no, ahí está, déjalo ahí. Acá está la huella del que le sacó la foto, es genial. Pero ¿por qué hago este juego de ideas? Este señor una huella dejó hoy en el país. San Martín dejó una huella. No, y su muerte en el exilio Ya está. nos marca también como sociedad, ¿no? Y lo que fue San Martín reivindicado recién entrado el siglo XX como padre de la patria, ¿no? Porque también tenemos que ver que creo que parte de lo que vive Hoy la no Argentina... hubo ningún acto, salvo uno que yo vi, tomado por estos telefonitos, que vi un grupo de granaderos, un jefe de esa unidad, frente al Banco Nación o un banco de la calle Florida diciendo San Martín, taratí, taratá, 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 y se terminó. No hubo ningún acto oficial. Y alguien me dijo, mirá, ¿sabe lo que pasa? Que no lo quieren hacer porque si mezclan es San Martín Rosas Perón. Alguien lo dijo en algún lugar de gobierno. No, me están volviendo loco. Me están volviendo loco. No, porque si menciona San Martín, porque después samba, encuentro, paca, paca. Dije, ustedes tienen un lío en la cabeza, hermano. Tienen un lío importante. Si por ahí pasa nuestra cosa cotidiana, mientras Calcaterra entra y sale, y hoy Lópezito a esta hora lo hacen cantar, estamos equivocados. Pero hay que ver oportunidades también, Horacio, en estos momentos. Ojalá que sea un momento donde se pueda dar la discusión de fondo del ¿Y cuál será financiamiento. la discusión de fondo? Pero la discusión de fondo del financiamiento de la política, que Claro. los procesos electorales, yo soy de los que cree que los tiene que financiar exclusivamente el Estado, que no puede haber aportes privados, y también el hecho que haya un proceso de investigación, no solo que vaya contra los funcionarios que cometieron hechos de corrupción, No solamente. sino contra los empresarios. Pero claro. No, contra los Por empresarios. eso, la mesa no es redonda. Vos estás ahí, Porque- el tipo que la pidió. Porque uno puede entender, ¿no?, un restaurante pequeño, una pyme que tenga que pagar para que no la clausure con 3 trabajadores, lo puede llegar a comprender por más que esté mal. Ahora estamos hablando de multinacionales que se sintieron Claro. presionadas. Es poco serio, ¿no? Entonces, Bueno, ya tuvimos, vos recién hablabas del 90. IBM, Banco Nación, 3 suicidios que no eran suicidios, este brigadier que apareció con la pistola acá y la mano acá. Esta ya la vivimos en el 90. ¿Qué pasaba en el 90? ¿Qué decía su padre? Lo que pasa, Horacio, es que vos fijate que ahora se habla de esta
La Nación dice que este es el hecho de corrupción más grande de la historia. Sí. Y serán 200, 300 millones de dólares, ¿no? Y siempre digo lo mismo. Ahí está. Parece que tienen mala Ahí está. memoria. Me gustó porque la familia del presidente y los más grandes empresarios argentinos y extranjeros defraudaron a la Nación en 19.000 millones de dólares en 1982. Y la investigación que se empezó a hacer en el Banco Central durante Tal la primera cual. gestión de Alfonsín, en el 85 la liquidaron porque, por Tal supuesto, cual. estaba mostrando fraudes de una naturaleza Tal enorme. cual. Yo me acuerdo del fiscal Ricardo Molinas, ahí en su soledad. Yo sigo yendo al juzgado federal número 2 a llevar pruebas, han ido testigos, ¿Qué pasa han en ese ido juzgado peritos, federal número 2? y no pasa nada, no pasa Claro. nada porque indudablemente están involucrados los que tienen el poder económico real, los que están conectados con ¿Cuál el sistema es el financiero. poder económico real? El sistema financiero. Y es abstracto eso. No, no es abstracto, tiene nombre, apellido, son bancos y bueno, 345.000 millones de dólares la deuda al 31 de marzo. 345.000 millones. Hoy se emitieron 3.000 millones de dólares. Hoy. Hoy, a la mañana, a través de un decreto, de una resolución del Ministerio de ¿Y Finanzas. para qué? Se pagan 40.000 millones de pesos por mes de intereses del EVAC. Entonces, claro, con todo un esquema financiero de esa Y los naturaleza, 200 palos son el gran escándalo. claro, para que se beneficien únicamente los bancos y los especuladores, ¿no? ¿Cómo se va escribiendo la historia, Matos? Estos son buenos, estos son malos, ¿cómo son? Rivadavia, que nos endeudó por 200 años, era bueno un rato. El sillón presidencial corresponde a ese señor que nos endeudó. Es raro. Sí, no, justamente este gobierno va a quedar en la historia como otro de los tantos gobiernos que entró a este ciclo de deuda, pero que justamente está pagando con modificar el presupuesto y transferir el gasto social. Hoy vi luego al tema de las provincias, van a tener que venir acá. Bueno, ese es el ajuste del Fondo Federal Es Solidario, brutal, justamente. es brutal. Están transfiriendo el dinero para pagar interés a la deuda. Por un lado dicen, se reduce el gasto primario. Sí, que aplauso a los economistas liberales. Pero por otro lado estás incrementando el déficit financiero, que son los intereses de la deuda. Claro. Entonces el déficit fiscal sigue alto en este país si esa fuera la discusión que resuelve todos los problemas de Argentina. Se sigue sospechando de la política, nos hacen sospechar que la política es sucia, coimera, no sirve, es populista. ¿Qué no me quieren decir con estos, entre comillas, ejemplos? ¿Qué me quieren mostrar? ¿Qué me quieren enseñar? Creo que se pretende, me parece, ¿no? Que no es mi ámbito de experticia, pero pareciera que nos quieren convencer que en lugar de la práctica política tenemos que ir a ser regidos por tecnócratas que sean expertos cada uno en su área. Sin embargo, pareciera que no está resultando. Bueno, 22 ministerios hay. Después me hablan del elefante del Estado. 22 ministerios. De De cualquier señores manera, que tienen plata afuera. Respecto de lo que decían, imposible pensar que quienes hoy están siendo convocados a prisión y después Sí, liberados. liberados con el Arrepentidos. acuerdo del arrepentido hayan estado presionados, porque ellos son el poder real. ¿Quién Ese es podría el poder real. presionarlos? ¿Quién ¿Esos son los dueños de la Argentina? Y son los que tienen fuerza suficiente, capacidad económica suficiente como para presionar a los gobiernos. Yo digo... No solamente el local, No solamente local. claro. Yo digo, en la década del 90 la Corte Suprema fue más grande, fue más chica, jugaron a favor, se remató a la Argentina. ¿Qué papel juega la Corte cuando pasan todas estas cosas? ¿Se legitima, no se legitima? Yo ayer lo vi a Bonadío con Lorenzetti. No, bueno, la Corte y Bonadío parecen cosas diferentes. Uno podría buena, decir que son cosas diferentes. Ah, esa es buena. La Corte ha tenido recientemente una resolución respecto de la situación de Milagro Sala que nos reivindica un poco con lo que uno espera de una Corte protectora de derechos. Sí. Por otra parte, también podría haber sido más eficaz, más rápida en esta cuestión y no someternos a la eventual condena internacional que vamos a padecer a raíz de esta prisión preventiva inusitada de Milagro Sala. Hoy y el otras juez dijo, yo prisiones no entiendo preventivas. lo que me dicen. Leí el juez. Bueno, yo no un juez entiendo que lo que me entiende piden. un fallo de la Corte o una resolución de la Corte
no debería ser juez. Digo, no entiendo lo que me dice. ¿Cómo no entendés lo que te dice? No sos juez, entonces. Y no, claro. Y Él atiende el teléfono de Gerardo Morales, el de la Corte no lo atiende. A lo mejor, probablemente los superiores debieran considerar un proceso disciplinario, o tal vez los abogados debieran pensar en un pedido de juicio político. También es cierto que cuando los abogados de Milagros Salas hicieron un cuestionamiento de recusación del juez, fueron sancionados por el tribunal y se les ha pretendido quitar la matrícula. Así que atención. La situación es muy complicada en Jujuy. Cuando criticaban justicia legítima, ¿qué estaban criticando? Nosotros criticamos la forma en que funciona el Poder Judicial, porque estas cosas en parte ocurren porque no hay ningún control sobre el trabajo de los jueces. Y los jueces, ¿y ustedes qué proponían? Nosotros proponemos un sistema de trabajo que le permita al ciudadano entender lo que pasa del otro lado de la puerta del juzgado. Claro, porque no se entiende. Yo te digo, bueno, yo soy analfabeto total, pero digo, el ciudadano de a pie no entiende. Antes de empezar el programa comentábamos sobre la resolución que destituyó hoy al juez Arias, que tiene 500 fojas. Una resolución de 500 fojas no parece una resolución destinada a ser comprendida. No, hay que escribir 500 hojas. Bueno, el corte, la computadora ha facilitado la extensión de las resoluciones. Sí, claro, ¿no? pero había un instituto que se llamaba ILVEN. Lectura rápida. ¿Te acordás que vos podías leer? Yo aprendí después a través de mi ejercicio periodístico, pero esto de poder leer en diagonal, y leías por concepto. Bueno, ustedes que tienen que escribir, pero leíamos así. Me es muy difícil incluso leer novelas a mí, porque leo así en diagonal. El Poder Judicial tendría que pensar que sus resoluciones están destinadas a los ciudadanos, mucho más una resolución que destituye a un juez. Claro. Muchísimo más. Y en ese caso, la resolución tendría que ser lo suficientemente clara y sencilla para que pudiera ser comprendida también por quienes no son letrados, ¿no? Claro. Yo digo, esto de comprender y no comprender, ¿qué se pretende? ¿Un pueblo que esté desinformado, no educado, no entrenado intelectualmente? ¿Qué se busca? Que lo que me dicen es así, lo debo tomar así. Yo necesito comprender. Pero yo creo que la sociedad argentina es quizás la sociedad más rebelde de América Latina. Más rebelde. De América Latina. Ah, mirá qué bueno. ¿Está bien o está mal eso? ¿Está bien? Yo creo que está bien. Claro. Yo creo que es una sociedad que no se resigna a no transitar un camino de progreso, que puede tener tropezones, sí, pero que siempre mira hacia adelante, ¿no? Y si uno ve lo que ha sido nuestra historia, eso. Inclusive eso está bien. En los momentos de más oscuridad, es un pueblo que saca energía y evoluciona, ¿no? Y en esos momentos difíciles de América Latina, si vemos lo que ha sido procesos que han marcado nuestro continente. Bueno, Brasil y México lo han hecho también. Sí, pero veamos lo que fue México. Yo creo que Brasil no, pero México es un país rebelde, claro, igual que Argentina. Claro, maravilloso. ¿No? Pero si nosotros vemos lo que fue, se está cumpliendo el centenario de lo que fue la reforma universitaria en la ciudad de Córdoba. Claro. El impacto global que tuvo, no y solo 50 años del Cordobazo, mirá vos. Y los 50 años del Cordobazo, que fue también otro hito después del Mayo francés, claro, ¿no? Cómo pegó en América Latina, y ese Cordobazo, ¿no? Fue una luz de esperanza para toda América Latina. Por eso yo siempre tengo la esperanza que el mañana es mejor que el presente, por más que haya momentos de turbulencia, de Pero duda. hay algo también interesante para discutir y debatir. Digo, hace 50 años, quienes salieron a la calle en Córdoba eran estudiantes y obreros. Había un mundo del trabajo. Los mejores pagos de América Latina, siempre te dicen, ¿no? Eran los obreros mejores pagos de América Latina. Claro. Y uno veía a aquellos trabajadores y estudiantes en la calle. Hoy la desocupación es brutal, la falta de actividad es brutal. Entonces, ¿quién con quién? ¿Quién con quién? Pero la sociedad sale, ¿eh? Uno ve que la sociedad sale. El tema de las muchachas, lo que fue todo este proceso de participación de las mujeres, admirable, ni una menos, lo que fue la militancia por la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Admirable. Es algo que ha marcado a América Latina también, y que yo creo que reconfigura la sociedad argentina. Nunca salimos en contra de la deuda externa. ¿Por qué nunca salimos en contra de la deuda? Lo que pasa es que el tema de la deuda parece si sabemos que todos los días nos afecta el bolsillo. De gobiernos, de técnicos, pero no tenemos conciencia
de cómo todo ese proceso afecta a todos los ciudadanos. Claro. Cómo eso significa menos escuelas, menos hospitales, menos viviendas, Sí. es decir, menos gasto social, Sí. y como todos los gobiernos de la democracia, sin excepción, Sin excepción. participaron de todo el proceso de reestructuración y nunca quisieron cuestionarla, nunca quisieron investigarla. Entonces, claro, ¿Esa es una herencia de la dictadura? es una herencia de la dictadura que nadie quiso decir, a ver, ¿cómo es esto? Mira. Es decir, y todos los proyectos que se presentaron en el Senado y en diputados terminaron en los archivos porque, claro, yo siempre digo, ¿no? Quizás el elemento fundamental para que esto no se investigara Sí. era no la parte de los acreedores externos, Ah, sino que la mitad de la deuda pública que heredamos y que Sí, pagamos sí. era deuda de los grandes empresarios privados. claro. Bueno, cuando hubo el gran perdón y la gran devaluación, con Duhalde y compañía, aquí a estos mismos fulanos que ahora estamos viendo entrar y salir, que estaban endeudados en dólares, dijeron, el que puso dólares le devolveremos nada. Se la bajaste en pesos y el tipo se fue a la casa. Claro. Nada. Y ni hablar del monopólico, tiritititi, ¿cómo? ¿Y el laburante dónde está? Y con los últimos datos uno ve que ya hasta los números del INDEC muestran pérdida del poder adquisitivo del 8%, los números de inflación, si uno ve los precios mayoristas. ¿Desocupados? Y desocupados lo que se estima es que empieza a crecer, digo, el último dato de 9,2, hoy ya pensando para los meses que siguen va a superar los 2 dígitos. Pero aquel que se va no se reinserta. Digo, Y una aquel pyme que- se cierra, el tipo ¿dónde va? Y O aquel esa que muchacha- se va tampoco quiere decir que tenga la preparación como para insertarse en otro trabajo, porque empiezan a caer según las calificaciones. Bueno, hoy estaba viendo todas las escuelas técnicas. El drama de las escuelas técnicas, con muchachos y muchachas que están estudiando para algo, para un oficio, y el tipo te la cierra, no te tira una gota. Bueno, pasó en los 90, Horacio. ¿no? Pasó en Sí, los 90, claro, sí, claro. porque también, digo, un país que ha destrozado en esta gestión casi 80.000 puestos de trabajo en el sector industrial, 2.600 puestos de trabajo por mes en promedio. 25 de los 26 subsectores industriales han destruido empleo, ¿no? La caída que hemos tenido. Bueno, yo lo escuché hoy al presidente, discúlpeme, señor presidente, pero hoy lo escuché, nosotros generamos 600.000 puestos de trabajo. Yo estaba solo en mi casa, ¿ves? Digo, está todo bien, pero me parece que se equivocó. Bueno, pero Argentina tiene que generar casi Ser 200.000. monotributista de un día para el otro. Bueno, además de la precarización laboral, Argentina tiene que generar 200.000 puestos de trabajo por año para sostener el empleo por el crecimiento poblacional que tenemos. Claro, ¿no? claro. Y además lo que ha vivido Argentina, Claro. 2016, 2017, fue un sostenimiento del empleo Sí. con una fuerte precarización laboral, ¿no? Monotributo social, Sí, sí, sí. y por otro lado, a partir de este año, destrucción de empleo, porque inclusive dos sectores que creaban empleo, que eran la construcción y el sector Sí. de los servicios, están destruyendo empleo. Claro. Hoy la construcción principalmente por lo que ha sido que el gobierno ha frenado fuertemente la obra pública. Que Bueno, era- ahora con toda la obra pública de los muchachos dueños del cemento y más, sospechados, ¿quién le firma un proyecto de obra? ¿Quién se lo firma? Bueno, pero un país que no es consciente que tiene que defender su industria, Sí. termina desfinanciando también todo el sistema educativo de las Sí. escuelas técnicas, que pasó en los 90. Digo, el tema de los cuadernos, ¿a usted le preocupa? Hermoso? Es decir, yo me doy cuenta que, primero, que esto es una operación muy... Perdón, hago una pregunta al productor. ¿Sigue López en Comodoro Pi? Está esperando, tenemos una imagen de ahí porque están todos ahí, ¿no? Está esperando el traslado, porque el tipo, si el tipo se arrepiente, lo sacan de un lado y lo llevan para otro. Aparece, va a tener visibilidad dónde va a pasar sus días. Ahí está. Bueno, cuando usted vio esto pensó que era todo. Ahí está el tipo con la ametralladora, la monja. Es raro. Pero, Horacio, estos cuadernos aparecen en enero. En enero. El periodista los fotocopia, Sí, devuelve los supuestos originales, sí. se queda Cabot. con esas fotocopias mirándolas,
porque yo no creo que se tarden 8 meses para verlas. No, él dijo que armó un equipo incluso con Sí, estudiantes. sí, de pero la para universidad. leerlas. Sí, para leerlas. Bueno, entonces agarra y dice, ¿qué hago? Lo normal es que cuando se produce un delito de acción pública, voy, lo denuncio a la Cámara Federal, se sortea un juez y fiscal, pero no, lo fue a ver a su amigo Bonadío. Su amigo Bonadío lo fue a ver a su amigo, a su amigo Stornelli. Y Stornelli dijo, Bonadío, que es el que tiene a la señora de Kirchner acá. Entonces, armaron todo un proceso que no, es decir, el juez ese no tiene competencia para investigarlo. Ahora, ¿qué pasa? La señora de Kirchner tiene 3 causas penales abiertas en el juzgado federal número 10 del doctor Ercolini por estas mismas cosas. Y ella en su escrito planteó que eventualmente, por razones de conexidad, esto tenía que ir a ese juzgado y no a Bonadío, que no tenía ninguna competencia. Es correcto. Pero claro, es así, ¿no? Cuando así. tienes conexión. Decime, Evidente- Alejandro, ¿vos tenés los Twitter hoy de Cristina? Bueno, porque hoy dice, ¿cómo es esto del chofer? Con todo el respeto que tienen los choferes, ¿no es cierto? Que entraba, ahí está. He decidido, esto lo tuiteó a las 11 de la mañana Cristina, no hacer comentarios sobre remiseros, comillas, arrepentidos, comillas, que dicen haberme visto en pijama. Es una... Bueno, ni tampoco opinar sobre exfuncionarios de cuarta línea, también arrepentidos, que nunca formaron parte de mis 2 presidencias, pero que describen excursiones casi turísticas en mi dormitorio. Es raro, ¿no? Lo que pasa, Horacio, que yo me he dado cuenta, a través de una causa en la que yo intervine, que este gobierno hace un culto de la fotocopia. ¿Y por qué? Ah, mira, un Porque culto a cuando la surgió fotocopia, el mirá. tema de Arribas, Sí, claro. para exculparse, presentó la fotocopia de un recibo absolutamente trucho. Ah, les encanta el tema este de la ¿No es cierto? fotocopia, mirá vos. Y con esa fotocopia, el juez Canicova lo sobreselló. Sí. Y cuando nosotros presentamos una serie de elementos demostrando toda la operatoria de Arribas para tratar de zafar, el juez, nosotros presentamos las cosas ante la Fiscalía de Delgado, a las 2 horas Canicova lo sobresee, Mirá. Delgado apela y Moldes desiste la apelación de Delgado y se cierra la causa. Moldes quería ser procurador. Moldes quería No ser era el procurador. único. Sanz también. Sí. Yo pensé que en estos días, antes del cuaderno, iba a volver a resucitar a que en paz descanse, ¿no es cierto? El amigo Nisman. Bueno, sin embargo, dice Cristina hoy, como expresidenta de la Nación, tengo la obligación de pronunciarme sobre el empresario Gabriel Romero, guión, nuevo arrepentido, guión, que, según título Catástrofe de Clarín y La Nación, habría pagado por un decreto presidencial. Dice algo más, yo leí hoy. A ver, clic, clic, a ver, ¿algo más? No. Es raro, ¿no? Es raro. Así que, no, me quedé pensando lo del juzgado y el otro juzgado, eso que usted que acaba de contar, que presentaron acá y le correspondía al otro. Claro, pero Bonadío está para cualquier cosa. Entonces, Digo, yo el otro día estaba pensando, Bonadío con Ollarvide hablaban de la servilleta, de Corach y qué sé yo. Yo me imaginaba el pase de comedia entre cuando Ollarvide hable o entra a la oficina de Bonadío. No sé, es raro, ¿no? Es raro, es raro. Debe haber sido raro. ¿Cómo se designa? También es cierto que A ver. es raro, por ejemplo, que en las oportunidades en que la expresidenta concurrió al juzgado de Bonadío a prestar declaración indagatoria, la declaración no la recibió el juez. ¿Y quién la recibió? Algún funcionario seguramente. Pero la Pero el debiera obligado a recibir el recibir juez. las declaraciones indagatorias es el juez. Y si la que va a prestar hablando de una declaración expresidenta. indagatoria es una expresidenta, hasta es un problema de cortesía. No sé, no, ni siquiera me saludó. Bueno, ¿dónde está el juez? Está el último. No le toca al que llega a saludar en ese caso, porque como es convocada, es el que está. Digo, digamos. a todos aquellos que estaban convencidos y están convencidos que hay que reformar la justicia, la enemistad fue fuerte, digo, desde la procuradora, usted y otros tantos, ¿no? Bueno, nosotros hemos Una sufrido y embestida. sufrimos una embestida importante y en general utilizan nuestra agrupación para caracterizar lo que consideran Claro, negativo, digamos. Utilizan el contenido, el título Justicia Legítima y ponen adentro todo Sí. lo que no les disgusta. Esto ha provocado muchos disgustos entre
entre algunos asociados que tuvieron que dejar la asociación para poder mirá. seguir trabajando. Mirá. Porque en el ámbito donde Los caracterizaban se desempeñan, así, claro. en el ámbito en el que ¿Qué se cosa el desempeñan tema no este podían del dibujo trabajar. de la grieta y esas cosas? ¿Puede ir presa, Cristina? De momento no, porque cuenta con fueros. Y los fueros no los dispone ella ni los dispone el juez Bonadío. Los fueros los va a disponer eventualmente ¿Menem no el está más Senado. complicado que Cristina? Ya está procesado, condenado y toda esa historia. Y sigue yendo ahí a la banca. Bueno, esto es la situación del expresidente Menem habría que compararla más que con la situación de la expresidenta Fernández de Kirchner con la situación del ex vicepresidente Vudú. Ah, está bien eso. ¿No? Sí, está bien. Ayúdenme a pensar. Porque Ayúdenme a pensar la Vudú idea. goza todavía de estado de inocencia, Sí. igual que el expresidente Menem, que es lo que Sí. justifica que el senador Menem esté en libertad, mientras que Vudú está detenido. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuál sería la diferencia? ¿Hay riesgo de fuga en ambos casos? Pareciera que eventualmente el riesgo de fuga podría ser idéntico o parecido Sí. en ambos casos. Sí. Las condenas que tiene el senador Menem superan en cuantía de años, Sí, en claro. tiempo, la condena que se le impuso al ex vicepresidente Vudú. ¿Y qué otro factor habría que considerar? Voló un pueblo, Ningún otro factor porque las investigaciones están Voló Río terminadas. Tercero. ¿Cómo? Voló Por eso Río digo, Tercero. Las investigaciones están concluidas, de manera que, ¿por qué está Vudú preso y Menem sentado en la banca en el Senado? No parece razonable, por lo menos no parece equitativo. ¿Usted se lo pregunta también eso, Olmos? Sí, por supuesto, lo que pasa es, como te decía hace un rato, esta es una justicia selectiva. Selectiva. Entonces, ¿a quién tenemos que perseguir? ¿A quién tenemos que procesar y a quién tenemos que encarcelar? A todo aquel que tenga contacto con el anterior gobierno. Mientras que los otros, y sí, porque además el senador Menem se sienta a veces y en determinado momento vota de acuerdo a lo que quiere el gobierno de Macri. Entonces, Claro. esta es una manera también de conseguir un voto y que esté protegido ante un eventual empate entre oficialistas y opositores. En Porque, esto de- perdón, porque otra de las cosas que es importante remarcar, ¿no? que es lo que a mí me preocupa, es que no tenemos una oposición al gobierno sólida, porque yo en el Senado veo reiteradamente cómo la mayoría opositora acompaña los proyectos del presidente Macri. Sí. Y todo el proceso de endeudamiento ha sido avalado por ambas cámaras del Congreso, Sí, tal cual. con excepciones. Sí. Bueno, el masismo ha hecho un aporte importante en la primera tanda de leyes. Que jueguen el tema de deuda externa. Sí. El tema de deuda externa lo bajaron. ¿Sí? Después me dicen, no, porque la verdad que... Si lo bajaste. Usted ya no es más ingenuo, ¿no, Trota? No. No. Ha caminado mucho América Latina y ha entrevistado presidentes, expresidentes. La fórmula para el desbarranco liberal que estamos viviendo, ¿es una fórmula que viene desde el patio chico o del patio grande? ¿De dónde viene? Yo creo que hay un poco de las dos cosas, ¿no? Porque uno observa... Porque digo, hay cómplices también. Digo. Sí, pero uno observa lo que ocurre en Brasil, ¿no? Sí. Y no es Y cosa- ayer lo candidatearon a pesar de que le dicen que no. Pero está mal eso. yo lo hablaba con Celso Amorín, ¿no? Celso Amorín fue Sí, lo tenemos acá. canciller dos Ustedes los han veces, traído. sí. Y Amorín, Digo, para aquellos ha sido un hombre clave dentro del equipo de Lula, ¿no es cierto? sí, él fue canciller las dos gestiones de Lula y Claro. fue el artífice de lograr, conjuntamente con Lula, que se constituyan los BRICS, ¿no? Que Brasil esté en el Maravilloso. contexto internacional. Este presidente que tenemos ahora fue a la reunión de BRICS. Dije, bueno, Bueno, y un Brasil, ¿no? Que estaba ocupando un lugar de liderazgo en América Latina, que estaba con Rusia, Sí. China, India, sí, claro. ¿no? En el contexto internacional, mediando con Irán, con Sí. Turquía. Hoy es un zombi que deambula. Y Celso bárbaro. Amorín me decía, yo no creo en las brujas, ¿no? Pero- pero que las hay, ¿no? Él no cree en las conspiraciones, pero que las hay, Claro. porque parte del proceso de investigación, más allá de los hechos de corrupción que haya que investigar, que los culpables cumplan las penas que tengan que Naturalmente, cumplir, la naturalmente. realidad es que hubo un desbarajuste total
del sistema político brasilero que ha logrado que Brasil, ¿no?, se retrotraiga a 15 años atrás. Pero digo, cuando dicen el Lavallato y qué sé yo, lo generó Lula y su equipo, más allá del departamento que lo inculpan. Yo digo, ¿qué sé yo? ¿Qué es eso? No, ahí hay dos cuestiones. Primero, yo creo que Lula es inocente, entre otras cosas, ¿no?, por lo que ha sido la sentencia del juez Moro, que no tiene elementos para comprobar la titularidad de ese departamento en manos de Lula, al punto que el departamento fue ejecutado porque estaba a nombre de una constructora, ¿no?, que lo ejecutaron para pagar deudas. Sí, sí. ¿No? Y por otro lado, si yo le hago una crítica al Partido de los Trabajadores, es no haber tenido la audacia que tuvo en modificar o intentar modificar la realidad de distribución de la riqueza en Brasil. Está bueno eso. No tuvo la audacia para reformar el sistema político brasileño. Está muy bien eso. Ahora, yo lo hablaba con distintos senadores brasileros y en particular con Aloysio Mercadante, que fue jefe de gabinete de Dilma Rousseff, ¿no? Y él me decía, cuando empezó a gobernar Lula tenía 16 senadores, estaba en absoluta minoría, era muy difícil... ¿Y cómo terminó? ¿Con cuántos? No, muy difícil lograr la gobernabilidad. Claro. Entonces, es ahí donde creo que el aprendizaje que se debe llevar los procesos populares de América Latina es que ganar elecciones no implica hacerse del poder. Y que cuando uno tiene el poder del Estado, se tiene que afirmar con las organizaciones de trabajadores, los movimientos sociales, para impulsar las reformas necesarias para democratizar el mercado. Yo plenamente contigo, pero plenamente. Pero vienen constituidos los dueños de la Argentina y te dicen, está todo bien. Pero esta regla de juego, la distribución no te la doy. Me la llevo yo, me la tiro en la Caimán. Yo no la voy a repartir porque son unos miserables. Bueno, pero es ahí donde hay que establecer la estrategia para tener la legitimidad para impulsar cambios que no son... Pero si no, después te pasa la factura. Pero aparte no son cambios revolucionarios al estilo de reforma agraria, o o estatización la de Salvador Allende. Estamos hablando de tener marcos regulatorios como tiene Francia, Alemania o los Estados Unidos, que regulan mucho más el capital de lo que lo regulamos nosotros, bueno, mirá, Trump, que regulan los medios de comunicación. Yo no escuchaba los de Trump, tipo que por supuesto me une nada, pero era el discurso de Aldo Ferrer, vivir con lo nuestro. Y digo, ¿este tipo qué me está diciendo? ¿Vos qué pensás? ¿El fenómeno Trump? No, de hecho, que nunca llega para el que menos tiene. No, bueno, este gobierno vino, si uno empieza a tomar en cuenta cada una de las medidas, dejar la libre compra de dólares, libre movilidad de capitales, que los exportadores traigan la divisa cuando quieren, lo que está marcando es cómo va a ser la consecuencia de eso, que es justamente la de devaluar, y que lo vimos desde que asumió el gobierno, de 9 pesos a 16, de 16 a 30. Claro. Y todos sabemos que una devaluación pega directamente en el salario de los trabajadores. Ese fue el trabajo que vino a hacer este gobierno, que obviamente parece que le molestaba que los trabajadores tuvieran un buen salario. ¿Vos crees que le dictan la letra chica? ¿Cómo? ¿Que le dictan de afuera la letra chica? Bueno, si uno ve el encuentro en la Embajada Norteamericana del 4 de julio, lo encuentra hasta Buenadío, así que hay mucho para pensar. Es que no se cambia la matriz de un país sin poder controlar socialmente el descontento. Y el Poder Judicial es apto para eso y es más económico políticamente que la represión. ¿Cuántos años estuvo en la justicia, trabajando en la justicia? Del año, yo ingresé en enero del 76 y me retiré en abril de este año. En esas idas y vueltas, civiles, militares, radicales, peronistas, dualdistas, ¿todo fue igual? No, claro que no. Porque el Poder Judicial cuando se despertó la democracia, algo pasó. A acompañar a los poderes reales. Naturalmente que la época de la dictadura no la podemos considerar como evaluable porque no había república. Por supuesto. No, dicen, ahí me está diciendo, gracias Alejandro, me están diciendo desde Comodoro Pi y Cronistas y el productor que mañana va a haber novedades a propósito de lo que le dijo López a Stornelli. Le dijo de todo. Y en ese de todo, por supuesto, quiere salvar
algo y algo, y entre empresarios y algunos políticos más o menos conocidos, ¿qué cosa es esto de salvarse solo? Él cree que se salva. Como es, vos crees que te salvás y te estás matando, ¿verdad? Bueno, el tipo ya está jugado. Yo no puedo dejar de pensar en Yo la no causa puedo. de la AMIA, que Claro, claro. finalmente, bueno, y hoy todavía no sabemos cómo terminó esa historia, ¿no? Claro. ¿Cuántos años tiene usted, Olmos? ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tengo? 70. ¿Esta es la Argentina que habías soñado cuando estudiabas o veías a tu padre pelear por una Argentina mejor? No, ni remotamente. Ni Lo que pasa es que, recogiendo esto que planteas hace un rato, yo creo que la mayor responsabilidad de lo que nos pasa está en nosotros. Sí, claro. No me Cuando cabe yo duda. trabajaba con el presidente... La culpa no es la del otro, claro. Cuando trabajaba con Correa Claro, me vos decía... trabajaste mucho en Ecuador, claro. Sí, estuve 1 año y medio. Correa me decía, Alejandro, la principal responsabilidad es nuestra. Es decir, ellos pueden influir, pueden apretar, pueden extorsionar, como lo ha hecho con Claro. el Ecuador durante décadas, Claro. pero han encontrado funcionarios complacientes, presidentes, ministros, que hicieron el juego. O sea, no ha habido voluntad de enfrentarse a eso y decir, no, hasta acá. Vos tuviste varias charlas con Correa. Sí, Correa está perseguido hoy también. efectivamente, digo, hay un esquema persecutorio que se repite en los distintos países de América Latina. No Y lo han quieren. inventado un juicio ahora. No lo quieren. No lo quieren, pero creo que ahí también uno tiene que ver, ¿no?, lo que fue el proceso ecuatoriano, esos 10 años de ampliación de derecho Claro. y la complejidad de la transición, ¿no? La complejidad de la transición. Porque fue una victoria, ¿no?, que Correa se puso la campaña al Claro. hombro, logró ganar por muy poco, porque Lenín Moreno ganó por un poquito más del 2%, Sí. y rápidamente se produjo el conflicto, Maravilloso. la traición de Lenín Moreno. ¿Qué cosa la traición de Lenín Moreno? ¿Qué cosa el tema de la traición? ¿Cuántos minutos me quedan, querido Alejandro? 2, 3 minutos, ¿no? 3 minutos. La conclusión que usted quiera, esto de poder pensar en voz alta, díganme algo y díganos algo para seguir pensando. No, que es importante que mucha gente que, como dijo el presidente, nos caímos en la universidad pública, hoy por lo menos da respuesta. Vemos a los docentes tratando de dar Claro. una pelea, la oferta por el 15% con una inflación que todos vemos del 30%, la verdad que es Claro. ridícula. Y aún con números de ellos. Hoy a los eso. universitarios le ofrecieron el 5%. 5%. Sí. Sí. Entonces, en esta Argentina, digo, que uno piensa en la ciencia, en la tecnología, y uno ve que el gasto se reduce y que uno encuentra justamente que ciertos sectores de la sociedad, uno dice el Poder Judicial, pero son ciertos Ahí jueces, va. obviamente, trabajan para otras personas. Muchas gracias, Ernesto. No, no hay por Ernesto qué. Matos. La suya, por favor. Yo ayúdame me voy a pensar. sumar al optimismo de Trota. Bien. Y me parece que de esto se sale, siempre vamos a salir. ¿Y cómo vamos a salir? Trabajando todos de consumo y llegando a consensos. Hay que trabajar y Para los pensar en un consensos. Estado que nos garantice la posibilidad de desarrollarnos, Sí. de proteger nuestros derechos. No está perdido. No todo está perdido y los ciudadanos somos los que tenemos que trabajar y conseguir eso. Sí, sí. ¿Usted, don Olmos? Yo también tengo esperanzas, Ah, no en el corto plazo, porque creo que en el corto plazo vamos a una crisis de consecuencias imprevisibles, Sí. especialmente en el tema de la deuda, pero la Argentina siempre salió. siempre Es sale. decir, el pueblo argentino siempre ha tenido una capacidad de resistencia para salir Ahí adelante va. y por eso trabajo en lo que trabajo, Sí. porque creo que de alguna manera este sistema tiene que Ahí va. romperse y abrirse a otra cosa nueva. ¿Qué otro, Trota? Yo creo que tenemos la obligación de tener esperanza y tener una mirada, principalmente aquellos que necesitan del otro para garantizar Que necesitamos mínimamente. la mirada del otro. Sí. Ahí está bien eso. Bueno, gracias. Gracias, Marcos. Gracias, Gracias a doctora. usted. Gracias, Olga. Bueno, gracias, Trota. Y gracias a vos. Estás en Crónica Televisión. Ahí viene... Ah, mira, Sicutini y Di Sandro. No te vayas. Ahí estamos.